Estamos aquí, como podrán ver, en el set con nuestra invitada. Ella es la artista plástica Wendy Castro, que recientemente acaba de inaugurar una muestra en la ciudad de Trujillo. Bienvenida al programa, Wendy. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, sí, acabo de inaugurar una muestra, creo que es mi quinta muestra individual. Sí, es una, en realidad estoy mostrando obras que realicé en pandemia, en su mayoría, y otras obras que he realizado anteriormente, ¿no? Pero que las personas no han podido verlas por el tema de la virtualidad, ¿no? Entonces, y bueno, y en Trujillo tampoco, porque son obras que yo mostré acá en Lima, y por este tema de la pandemia y también el centralismo que hay mucho acá en el país, ¿no? A veces muestras no se pueden ver en otras regiones, en otras provincias. Por favor, para que los televidentes se contextualicen, ¿cómo se llama la muestra y dónde se está exhibiendo? Desde Nosotras se llama la muestra, se está exponiendo en la Galería Huaco, que se encuentra en la Avenida Larco en Trujillo. Ahora, esta muestra o esta exposición que estás realizando, digamos, es un poco regresar a Trujillo, porque tú estudiaste en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, Macedonio de la Torre, ¿no? Claro. ¿Después de cuánto tiempo regresas a Trujillo? En realidad, yo siempre voy a Trujillo, ¿no? Y realizo actividades también algunas. El año pasado hicimos una muestra que se llamó Cartas para Sanar. ¿Presencial? Sí, con un colectivo que tenemos con Clara Bess y Allen Ladd, de Archivo Histórico de Mujeres Artistas. Y bueno, realizamos esta muestra. Ahora estamos por inaugurar una también parecida en Arequipa. En la Galería Sismo. También estamos haciendo bastante gestión, tratando de visibilizar el trabajo de mujeres artistas de regiones, ¿no? Y bueno, yo no soy trujillana, yo he nacido en Lima por circunstancias de la vida, pero yo soy de Huacho, ¿no? Mi familia es de Huacho. Sin embargo, he vivido algo de 18 años en Trujillo, y he estudiado en Trujillo, y casi toda mi actividad artística, ¿no se puede decir? La he desarrollado como artista trujillana, ¿no? Entonces, por eso figuro yo como artista trujillana. Ahora, Wendy, quiero leer algo que me parece interesante. El primer párrafo solamente de un texto de Juan Peralta. Yo creo que Juan Peralta es uno de los curadores, historiadores más respetados del país, ¿no? Que escribe sobre tu trabajo, ¿no? Juan Peralta señala: Wendy Castro es una artista que trabaja desde el silencio, sorteando retos, contratiempos y también asuntos de salud. Su día a día lo comparte entre la creación artística y la gestión cultural. Es decir, de alguna forma has venido remando contra la corriente para consolidarte poco a poco en este mundo cultural de pintura donde es muy peleado y no hay espacios, ¿no? En realidad siempre que se habla de artistas plásticos, ¿no? Dicen, uno se imagina que somos pintores, ¿no? Y si tú te das cuenta, bueno, si bien es cierto, estudié pintura en la Escuela de Bellas Artes, pero casi no realizo trabajo con pintura. Entonces hago trabajos multidisciplinarios, ¿no? Que tiene que ver más con grabado, creo. Pero según lo que más o menos me pueda funcionar de acuerdo a la temática que yo estoy trabajando, ¿no? Y ahora, si bien es cierto, ser artista en nuestro país es muy difícil, ¿no? Y ser gestor cultural es mucho más difícil todavía, porque a la hora que tú realizas proyectos, tienes que conseguir fondos económicos, tienes que desarrollar un montón de pasos para poder llevar a cabo tus proyectos, ¿no? Y bueno, yo trabajo pues a la parte en una asociación cultural. El año pasado ganamos un fondo de estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Y bueno, básicamente nos dedicamos a apoyar a personas con escasos recursos económicos a través del arte, un poco capacitándolos en arte, en artesanía, para que estas personas puedan tener un medio con el cual puedan subsistir, ¿no? Insertarlos un poco a las industrias culturales. Wendy, has dicho algo importante, ¿no? Ser artista es difícil. En el país, en el Perú, ser artista es difícil. Pero tú has sido artista, mujer y madre. Creo que has tenido que
enfrentarte a varias situaciones, ¿no? ¿Cómo has podido sobrellevar todo eso? No sé. La verdad que sí, ha sido un trabajo arduo. Yo recuerdo en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, cuando estudiaba, a veces llevaba a mis hijos. A veces sí, a veces no tenía con quién dejarlos y los llevaba a los 3 chiquitos y los sentaba ahí al costado mío. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tengo 4, pero en esa época tenía 3 y eran pequeños. O sea, entonces, ¿te ibas con los 3? Sí, yo les decía, no hagan bulla y siéntese tranquilos. Y todo el mundo se quedaba sorprendido, ¿no? Entonces yo estudiaba, y lo bueno era que me dejaban llevar a mis hijos, ¿no? Bueno. Y mis amigos también me ayudaban, los cargaban. O sea, sí, ha sido... Yo he tratado siempre de vérmelas, porque también incluso cuando enseñaba en el Ministerio de Cultura, ya con mi último hijo, también lo llevaba a las clases y lo sentaba ahí como, bueno, porque tampoco tenía con quién dejarlo, ¿no? Lo sentaba como un alumno. O sea, yo veía cómo solucionaba las cosas, pero no he dejado de hacer. ¿Ya cuántos años tiene el mayor y el menor? El mayor tiene ya 27 años y el menor tiene 7 años. Ah, mira. Sí. Ahora, una pregunta con respecto a la pintura. Evidentemente tú te has formado con la academia también, ¿no? Sí. Es decir, ver todas las estructuras pictóricas del dibujo, ¿no? El bodegón, cocinar la pintura, etcétera, etcétera. Y eso es importante, creemos, ¿no? Sin embargo, luego ya has indagado otras corrientes probablemente y has terminado haciendo otro tipo de arte. En el caso de la pintura, hoy día vemos artistas que siguen haciendo pintura con caballete. ¿Qué opinas de eso? Me parece bien, yo creo que cada artista desarrolla su trabajo, su forma de hacer arte de acuerdo a sus necesidades o a lo que a ellos les nace, ¿no? Por ejemplo, algunos lo llevan más por el oficio, otros quieren vender, otros quieren de repente ser famosos, claro. Y otros quieren pues cuestionar a nuestra sociedad, ¿no? Es de acuerdo a cómo tú lleves tu carrera, ciertas formas de hacer y ver arte te van a funcionar. Y en el tema del concepto, si bien es cierto que el concepto desde épocas florentinas siempre hubo concepto en las obras, incluso en las pinturas, sin embargo en la época contemporánea ha crecido muy fuerte esta onda del conceptualismo, ¿no? En el tema del conceptualismo con respecto aquí, porque en diferentes países hay diferentes tipos de hacer concepto de parte de los artistas, pero aquí en el Perú, ¿te parece que en algún momento ha habido un desborde irresponsable de plantear conceptos de muchos artistas que a veces se apresuran en hacer sus individuales y solamente basan su obra en el concepto o el discurso de ellos frente a una cámara, más allá de la obra o del objeto de lo que presentan? Mira, el arte conceptual, yo no estoy en contra. Por ejemplo, a veces uno lee textos de esta mexicana, ¿cómo se llama? Abelina Lesper, ¿no? Abelina, ¿no? Que es demasiado radical ya. Que te cuento pero que iba a venir al Perú, ¿eh? Sí, la pandemia fue la que frustró eso. Pero, sin embargo, hay algunas obras conceptuales que sí creo que deberían de ser revisadas, ¿no? Claro. Porque sí hay artistas que se cuelgan de esta palabrita obra conceptual y realmente desarrollan un trabajo que no convence, ¿no? Claro. Sin embargo, hay obras conceptuales muy buenas, y yo creo que Abelina Lesper ya es demasiado radical porque se va hacia un polo y le da con palo a la obra conceptual, ¿no? Pero sí hay obras conceptuales muy buenas. Claro. Pero también hay obras conceptuales que de verdad que sí te da, o sea, es cuestión de saber, como que un poco darte cuenta, ¿no? De cuándo te están timando y cuándo no, ¿no? Claro. O sea, conocer bastante sobre arte, sobre todo. Ahora, en esta muestra que has presentado en la ciudad de Trujillo, desde nosotras, el tema creo que acá principal es la mujer, ¿no? Sí. Que de alguna forma hablar de una mujer es hablar de muchas mujeres a la vez, ¿no? Desde ese planteamiento, ¿tú crees que la situación de una mujer actualmente en nuestro país, digamos, esa historia muchas veces trágica, lo viven también muchas mujeres a nivel nacional? Yo creo que sí, y justamente yo, el trabajo que realizo tiene que ver mucho con mi vida, ¿no?
Por ejemplo, mi primera muestra individual fue el mundo de Romaxi, que era el mundo de mis hijos, ¿no? Fue como que un cuestionamiento, ¿no? A todo lo que es el mundo de los niños, ¿no? La segunda fue justo cuando me separé, me divorcié, y también todo el tema que yo viví de machismo, que no me dejaban ni salir a la calle, me acuerdo. Entonces todo eso lo volqué en mi muestra. O sea, son cosas que yo como mujer vivo constantemente en cada etapa de mi vida. Parece que cuentas lo que vive una mujer en Irán. Sí. Bueno, en esa época, ¿no? bueno, en esa época la muestra se llamó Interposiciones. Era un poco de cambiar la historia, ¿no? La religión, qué hubiera sido, por ejemplo, si de repente Adán era el que cogía la manzana, ¿no? Cómo hubiera cambiado la historia, o cómo fuera si los hombres salieran embarazados, o los roles, ¿no? Como que intercambiaba un poco, una cosa así. ¿Crees que el patriarcado hasta estos momentos sigue siendo muy arraigado, o ya se está equilibrando los roles? Sigue siendo, porque, bueno, el sistema está diseñado de esa forma, ¿no? Entonces es muy difícil para las mujeres poder salir adelante en un sistema que es machista. Nuestro país es machista, totalmente, ¿no? Entonces es difícil. Y lo que muestro en mis obras, creo que muchas mujeres lo pasan también, ¿no? Entonces trato de que las personas que van a las muestras, los espectadores, un poco se sientan identificados, sobre todo las mujeres, ¿no? Claro. Y hay varios, no hay temas, bueno, toco temas un poco controversiales, pero también toco temas como, por ejemplo, ahora en la pandemia, cómo las mujeres nos hemos apoyado, ¿no? Hemos sido muy solidarias, nos hemos ayudado entre nosotros, las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Sí. Han sabido, digamos, surtir esos apuros, ¿no? Sí, ¿no? Hay cosas positivas también en nuestra sociedad con respecto, pero que nacen de las mujeres, ¿no? De esa, sí, eso es verdad. Sí. De esas ganas de querer salir adelante. Ahora, te escucho y te quiero hacer la pregunta, ¿no? ¿Te consideras feminista? No, no me considero feminista. ¿Qué piensas del feminismo? Yo pienso que sí, me parece que sí, van por buen camino, pero si tú te das cuenta, hay diferentes formas de colectivos feministas, claro, ¿no? Hay algunos que son más radicales, hay otros colectivos que son, que de repente tú ves que hacen mucha bulla, pero mucho ruido, pero no hacen acción, no accionan, ¿no? Entonces hay varios colectivos, hay de diferentes, desde diferentes posturas, sí. Y a mí me parece que sigan existiendo más colectivos feministas, ¿no? Porque ahora, te lo preguntaba porque tienes un hijo pequeño de 7 años, es varón, es hombre, ¿no? Y de alguna forma la formación que tú le vas a dar le va a influir en su vida. Mira, yo respeto a todos, ¿no? Respeto a todos por igual, y eso es lo que les enseño a mis hijos. Está bien. Sin distinción de raza, ni política, ni credo, ni género, ¿no? O sea, nunca he sido partidaria de tildar a las personas porque los he considerado diferentes de alguna forma, ¿no? Probablemente te has referido, cuando has mencionado de que tú respetas todas las actividades, todos los feminismos que puedan haber, y sobre todo los derechos fundamentales de las personas, pero probablemente te has querido referir al feminismo de género, porque hay un feminismo de equidad que surgió a inicios del siglo XX, y eran mujeres intelectuales que estudiaban muchas multidisciplinas en ciencias sociales, y lo único que querían es una igualdad. No querían competir con el hombre, querían en esas épocas una igualdad de oportunidades, y eso era muy razonable. Pero ahora, en estas épocas, desde hace ya un promedio de 40 años atrás, ¿no?, ha surgido este feminismo de género que no proclama la igualdad, o sea, proclama avasallar contra el sistema machista, ¿no?, o masculinista. Y además, claro, parece que promoviera el odio. No sé si lo has percibido también de esa manera. El odio hacia el hombre por solo hecho de ser hombre. En realidad yo creo que se interpreta mal. Yo creo que hay una mala interpretación ahí. Okay.
porque si bien es cierto, sí son más radicales, no son tan pasivas como antes, pero si tú te pones a investigar, siguen luchando por los mismos derechos que hasta ahora no, como que muy poco sí ha avanzado, ¿no? Pero muy poco. Entonces, todavía la mujer, o sea, basta con ver las cifras de cuántas mujeres asesinadas o desaparecidas hay en nuestro país para que te des cuenta que al Estado como que no le importa, ¿no? Entonces las mujeres nos sentimos dolidas, nos sentimos desesperadas, y cada vez que matan a una amiga te enteras que murió, o a alguien, a un activista LGTB, por ejemplo, ¿no? Solamente por ser LGTB, ¿no? Lo mataron y de una manera terrible. Entonces tú te sientes mal, ¿no? Y no porque sea mujer o sea LGTB, sino porque justamente son a las mujeres y a todas estas comunidades más marginadas que nos toca la peor parte, ¿no? O sea, si te das cuenta, he escuchado que los hombres dicen, sí, también hay violencia hacia nosotros y nadie dice nada. Pero si tú ves los índices, ¿cuánto de violencia hacia los hombres hay y cuánto hacia las mujeres, ¿no? O sea, es avasallador, terriblemente. Pero no olvidemos de que esto es un problema mundial, ¿ah? O sea, es mundial. Por sí. ejemplo, si hablamos de la trata de blancas, sí. Es increíble, es lamentable admitir que la trata de blancas es uno de los negocios más rentables en todo el planeta, en diferentes lugares, Europa Central, Oriental, en Asia, en Norteamérica y aquí en Latinoamérica, donde se esclaviza a muchas mujeres, y eso es terrible, pero es una realidad que no podemos taparlo. O sea, prácticamente hay un despropósito contra la mujer en el mundo. Sí. Y eso no vemos cuándo pueda cambiar. Sí, y eso es lo que a nosotros nos vuelve así cada vez más desesperanzadas. Claro. Cambiando de tema, Wendy, hablemos un poco de gestión cultural, que es un espacio donde te has movido bastante y hasta ahora, ¿no? Permaneces trabajando y tratando de sacar las cosas adelante, por más que muchas veces no aparecen los apoyos o que el Ministerio de Cultura solamente quiera dar una especie de auspicio nominal, ¿no? Pero me mencionas que has sido una de las personas que ha recibido un incentivo económico, y eso es bueno, ¿no? Claro. Porque también la crítica que se le hacía al Ministerio de Cultura era donde siempre los incentivos económicos se repetían a las mismas personas o al mismo grupito de siempre, ¿no? Yo creo que gracias a los cuestionamientos eso también se va ampliando, es decir, el dinero ya no se va de forma vertical, sino de manera horizontal, poco a poco, y eso debería ser siempre, ¿no? ¿Cómo has visto desde la inauguración o la construcción del Ministerio de Cultura, la reacción que ha tenido en la población, el hecho de una institución enfocada a este tema esté presente, ¿no? ¿Ves un impacto real? El Ministerio de Cultura tiene serios problemas porque tú te das cuenta que es muy frágil, ¿no? Cada vez, no sé cuántos ministros han pasado ya, ¿no? 17, y cada vez que cambian los ministros también cambia todo, pues su política. Entonces tú te das cuenta que hay ciertas políticas que están yendo correctamente y de pronto llega una nueva gestión y la dejan de lado o empiezan desde cero, ¿no? Porque también hay ese tema, ¿no? Dicen, no, esa no es mi gestión, entonces sí. no, porque va a salir el nombre del anterior funcionario y nosotros vamos a empezar de cero. Y eso atrasa un montón. Y son temas muy egoístas, ¿no? Porque no lo hacen pensando en el pueblo, en las personas. Entonces eso atrasa bastante. Sin embargo, hay varios programas y proyectos muy interesantes desde el Ministerio de Cultura que se están llevando a cabo, ¿no? Pero todavía falta un montón, ¿no? El Ministerio de Cultura falta bastante, ¿no? Sobre todo la Política Nacional de Cultura que ha sido aprobada hace poco. También, ¿no? Te das cuenta que falta ahí más voces, ¿no? No ha sido consultado por comunidades indígenas, no contactados con comunidades de repente afrodescendientes, ¿no? Siempre se consulta con grupitos, ¿no? Claro, no, es que eso parece el Ministerio de Cultura de Lima y no del Perú. A pesar que hay un viceministerio de Interculturalidad.
Sí, pues entonces, por ejemplo, cuando hubieron estas mesas de consultas, la que hubo en Trujillo, ¿no? Fueron invitados, pero a dedo, como se dice, ¿no? Un círculo cerrado. Entonces, círculos cerrados. Entonces, yo no veíamos, nosotros desde APOC, ¿no? Desde la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, no lo veíamos con buenos ojos porque, bueno, nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, Claro. ¿no? Preguntamos primero a los ciudadanos, a los vecinos, ¿qué deseas que cambie en tu ciudad, en tu barrio? Y en base a esa data recogida empezamos a Así se trabajar, trabaja. ¿no? Claro. No de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, los grandes intelectuales, los estudiosos, diseñan según la visión que ellos tienen de la sociedad, que es una visión sesgada porque de repente Sesgada. ni siquiera conocen los barrios, ni el Interesante interior lo que del dices. país, Ni por ni foto. nada. Entonces ellos hacen su diseño normalmente copiado de otros países desarrollados, porque Claro. si te das cuenta, los ministerios, los programas, los puntos de cultura incluso son copiados de Brasil, de Colombia, De los, ¿no? Argentina. Entonces ellos hacen su diseño súper, lo máximo, tú ves, cuesta cantidad de plata en pagar consultores y todo, Sí. y después se dan cuenta que no funciona porque no cumplieron, no satisfacieron esas necesidades que tenían esas personas, porque nunca les preguntaron realmente qué es lo que tú necesitas, Son ¿no? inverosímiles, es cierto. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, un alcalde en Huacho que cambió todas las veredas y puso unas losetas, ¿no? Con lo máximo. Y las personas con discapacidad no podían pasar por ahí. Se empezaron a caer, la gente se cayó, los ancianos, los ciegos, ¿no? ¿Por Terrible. qué? Porque ellos dijeron, ay, esto va a estar bonito, pero nunca le preguntaron a las personas si realmente iba a funcionar, ¿no? Claro. Interesante. Esa es la política. Claro, y sobre esto de copiar el nombre o los modelos de otros países, siempre he sido crítico en el sentido de que aquí se creó un viceministerio de industrias culturales, También. pero no tenemos una industria cultural en el Perú. Lo que yo siempre digo, hay un mercado que está en crecimiento, porque para tener una industria cultural se necesitan políticas para la cultura que no hay. El Congreso mismo ha estado durante mucho tiempo tratando de sacar esta ley del cine, ¿no? Que está ahí, pero bueno, le faltan todavía muchas cosas, pero sí ampliamos esto en el sector de las artes plásticas, de la música, del tema de la calle misma o de los artesanos en general, faltan muchas cosas por hacer. No tenemos una cinemateca, por ejemplo, o sea, el archivo donde guarde la memoria de todo lo que se ha hecho en este país en el cine. Mira qué año Sí, estamos, sí, 2022 y todavía no lo tenemos. Colombia lo tiene, Argentina lo tiene, México lo tiene Es y fundamental. Perú no lo tiene. ¿De qué estamos hablando entonces? No hay memoria cinematográfica, lamentablemente. Claro, eso vuelve nuevamente a lo que yo estaba diciendo, deberían empezar de abajo, ¿no? Recopilar todos los archivos, cuidarlos, empezar a construir desde abajo, construir estas cinematecas, estos archivos, ¿no? Y finalmente ya puedes estructurar todo un sistema que pueda albergar y administrar, ¿no? No crear algo de la nada. Es que hay una especie de desprecio. Es decir, muchos funcionarios del Ministerio de Cultura, como tú mencionas, es como una pirámide que tiene una visión de arriba hacia medio plano y lo de abajo. La sociología real de la calle parece que no cuenta para ellos y es la que realmente mueve lo que es cultura con respecto a interculturalidad. Ahora, brevemente, como gestora cultural, te preguntaría, has mencionado que la gestoría cultural es un trabajo titánico de hacer gestión, no necesariamente con dinero, sino saber tocar puertas y saber hacer alianzas. ¿Qué tan difícil ha sido esto a lo largo de tus años? Bueno, tiene que ver también mucho con como eres tú como persona, ¿no? Yo soy muy comunicadora, soy amiguera, tengo muchos contactos familiares, entonces yo primero he tocado puertas de mis amigos y de mis familiares, siempre. Entonces, a través del apoyo de ellos he podido realizar pequeños proyectos y luego ya con empresa privada, pero casi no he acudido al Estado porque es muy difícil. No sé cómo me gané el año pasado estímulos económicos de suerte. Que no tienes un amigo Milagro. ministro, un amigo ministro, bueno.
creo que fue porque también yo estaba postulando con mi asociación que es de Huacho, ¿no? Claro. Y todo estaba bien centralizado, entonces por ahí Huacho ya, bueno, que entre alguien de Huacho que sea. Lima ¿no? provincia. Sí, Lima Y provincia. para postular te piden todo un... Sí, fue bien engorroso, o sea, bastantes papeles y cosas. Y bueno, a través, con ese dinero pudimos realizar el proyecto que teníamos, que bueno, ha durado un año y ahora queremos seguir con el proyecto y tenemos que seguir buscando fondos, ¿no? A seguir tocando puertas. Sí, a seguir tocando ¿Alguna puertas. embajada, por favor? ¿Alguna embajada? ¿No? No, y por ejemplo ahorita tenemos la campaña navideña y esa, por ejemplo, yo toco puertas de mis amigos, de mi familiar, mi papá ya está pues ya Cansado. Caserito ya. Pero sí se puede, ¿no? Sino que es un trabajo muy renovado, ¿no? Sí. Otro de los temas también, porque ya nos quedan pocos minutos, Wendy, es los espacios para exponer, que son pocos, pero además el porcentaje que cobran muchas galerías. ¿Cómo lo manejas tú eso, no? Y sé que es complicado para muchos artistas y más si no tiene contactos, ¿no? El otro día justo leí un artículo que escribió Luis Lama, me pareció muy interesante y bueno, ahí él pues pone más o menos el poder que tiene cada autor. Cada actor dentro de esta cadena, ¿no? Dentro de esta cadena, ¿no? Sí. Entonces, sí tiene mucha razón. O sea, nosotros, por ejemplo, yo como artista no puedo vender sola sin una galería. No tengo los contactos, ¿no? No tengo los contactos, no tengo la plataforma, el escaparate para poder vender mi obra. No podría hacerlo, ¿no? Necesito de la galería. La galería necesita de mí. Para realizar una exposición seria en una galería necesito de un curador serio, ¿no? Que también me apoye a estructurar todo pues mi concepto y elija las obras que puedan funcionar. Es toda una cadena que nos articulamos en realidad, ¿no? Pero ¿no lo ves desmedido que cobren el 50% de comisión? Creo que ahorita estamos en ese nivel ya. Bueno, a mí no me... Bueno, hay galerías, ¿no? Hay galerías. Depende de cada artista. O sea, los artistas también... ¿Por qué pasan estas cosas? Porque los artistas nos dejamos también, claro. ¿no? Entonces dejamos que venga, por ejemplo, yo no vendo obra de arte, por ese lado también, ¿no? No puedo opinar mucho, porque mi trabajo no lo he tomado así como por la parte comercial, porque siempre ha sido muy difícil para mí vender, entonces he tratado de hacer otras actividades como gestión cultural o mis talleres de arte, ¿no? Para poder subsistir y poder trabajar de manera libre todo lo que es mi trabajo artístico, ¿no? Pero cuando he tratado de vender, he encontrado también compradores que piensan que tú estás pues súper angustiado por dinero y de lo que tú le estás ofreciendo el precio de la obra, te quieren pagar creo que el 10%, una cosa así. Y en cuotas. ¿No? Entonces, y te dicen ya, pues como que si quieres, si no, o sea, claro. Y los artistas muchas veces se dejan. No hay un respeto. ¿No? Se dejan. Otra, que el artista piensa que ya, yo voy a vender en mi taller, pero le voy a quitar el porcentaje que la galería cobra, ¿no? Y eso también está mal, porque el daño no le hace a la galería, sino es a todo el mercado del arte, ¿no? Entonces nosotros mismos también tenemos la culpa de estar en esta situación, ¿no? Wendy, pero para conocer más de tu trabajo y saber dónde comprar, ¿tienes alguna página web, un número de teléfono, no sé, algo para que la gente se contacte contigo? Sí, tengo mi página web. Estoy en Instagram como wendy.castro.deza y bueno, sí. ¿Algún próximo taller probablemente? Sí, bueno, estoy dictando mi taller de manga, anime y manga, que vamos a empezar la próxima semana, es taller virtual. En enero y febrero vamos a ya empezar los talleres presenciales. Para todo tipo de personas que no tengan ningún conocimiento, puede ser, sí, ¿no? Desde cero. Sí, interesante. Para acabar, esta experiencia que tuviste trabajando en el Congreso, Wendy, en una comisión tan importante como la de inclusión social, siendo artista, ¿qué sacaste de positivo de todo ese tiempo, ¿no? En el Congreso de la República, un lugar donde la política es un tema bastante complicado, ¿no? Lo que aprendí fue que los congresistas no hacen nada de leyes. O sea, los que hacen las leyes son los asesores. Los que manejan el Congreso en realidad son los asesores. Entonces el asesor se puede venir con la ley de Pepito los Palotes
y él es el que se encarga también de hacer firmar a los demás congresistas, pero a través de los demás asesores. O sea, los congresistas en realidad están pintados. Los están desnudando. Sí. Se la llevan fácil los congresistas. Los que hacen toda la chamba son los asesores. Bueno, y en las leyes aparece el nombre del congresista, pues eso ya, Claro. yo hice la ley, pero es un engaño para el congresista en realidad. Y te das cuenta que hay mucha ignorancia en el Congreso. O sea, los asesores se los almuerzan a los congresistas así, diciéndolos así. Pregunta final, Wendy. ¿Por quién votaste? ¿Por Castillo o por Keiko? Si se puede saber. Yo voté por Castillo, ilusionada en un cambio, pero bueno, ya estamos viendo cómo está desilusionado. y estoy, sí, pues ya. Cometiste el error como muchos. Pero eres sincera porque lo estás admitiendo, porque hay muchas personas que lo niegan, ¿no? Yo sí soy sincera y también puedo decir que ya ni más me meto a estos temas políticos. Por Castillo me he peleado con un montón de gente y de verdad que te das cuenta ahora que pasa el tiempo y no valía la pena, ¿no? Por personas que ni siquiera te conocen y estar... Exacto. ¿no? Entonces yo ahora ya no opino, ¿no? Sobre política. Porque, bueno, también la política te das cuenta cómo está, ¿no? Decepciona mucho ahora con los últimos resultados a nivel nacional, no solamente aquí en Lima, a nivel nacional. Sí. O sea, debería, como decían al comienzo, haber esta opción del Voto facultativo. Voto facultativo. Claro, que no sea porque obligatorio. si no estamos obligados a votar por corruptos, por locos, por asesinos. Es que no lo reforman porque no conviene, güey. Entonces, El menos malo, como dicen. ¿no? es terrible, de verdad, que ha ganado un montón de gente que... Bueno, el tiempo nos ganó. Wendy, agradecerte por acompañarnos y por conversar todo ese tiempo. Ya habrá una nueva muestra que me imagino tendrás pronto, donde también esperemos tenerte en el set. Muchas gracias. Hemos Muchas estado gracias. con Wendy Castro, artista plástica, y esto ha sido todo por hoy.